Buenos días, tardes, noches, mis curiosos. Bienvenidos a Ferreteras en la Red. ¿Sabíais que las primeras ollas a presión que salieron al mercado eran de porcelana o aluminio? Que a día de hoy hay mucha gente que tiene ese tipo de ollas a presión con las tapas de aluminio guardadas porque no las pueden usar ya que esas piezas se deterioraron y no encuentran para ese tipo de tapas. Yo te voy a decir qué tienes que hacer en ese tipo de tapas de aluminio para que las puedas actualizar con las piezas que hay hoy en día en el mercado, para que puedas seguir utilizando esa olla a presión que tanto cariño tienes y que está olvidada en un cajón. Nos han traído esta olla para arreglar, que si os fijáis fácilmente puede tener alrededor de unos 40 o 50 años la tapa. No es de acero, es de aluminio. Son una de las primeras que sacó Majefesa. Creo que las primeras eran de porcelana, luego fueron de aluminio y luego en acero. Nos la han traído para adaptar porque las piezas que hay actualmente de Majefesa ya no son compatibles con este tipo de tapas. Si os fijáis, la válvula de seguridad es recta y la que viene ahora viene con una pequeña arandela soldada. Entonces, para poder adaptarla a esta tapa tenemos que desmontar completamente todo, aparte de que esto también lo tiene dañado, y esta pieza la tenemos que adaptar. Tenemos que limarla poco a poco con una lima para que coja el margen necesario para que le entre esta otra. Así que ya veréis lo fácil que es adaptar las ollas antiguas a las piezas modernas. Lo primero que vamos a hacer va a ser aflojar esta tuerca y separar lo que es la tuerca del husillo y el puente para que podamos despegar esta pieza. A lo mejor tenemos... no, bueno, está suelta, se ve que está suelta, así que va a salir bien. Vamos a intentar quitar esta pieza. Una vez que hemos quitado esta pieza, que es la que nos interesa, lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger un punto de referencia y vamos a marcar aquí lo que tenemos que ir comiendo. Si os fijáis, si yo la pego, todo eso hay que comérselo a lo que es el platillo. Vamos a marcarlo con un boli, algo que sea permanente, para que nos sirva de guía y podamos comer con tranquilidad sin pasarnos. Una vez que hemos comido bastante, para saber si nos estamos acercando al margen que necesitamos, lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar esta pieza de aquí, que es la válvula de seguridad antigua. Yo la he aflojado, ¿vale? Para poder retirar ahora la tuerca. Está tan pegada y tan soldada del tiempo que lleva metido en esta tapa de aluminio, que para quitarla yo me veo obligada a usar el martillo. Entonces hay que darle un golpe para que salga y se vaya volando. Una vez que ya he conseguido quitar esto y liberarlo, lo que hago ahora es pongo el platillo, le pongo esto simplemente para que me sirva de guía y lo que hago ahora es poner la parte de arriba de la válvula que está aquí. Esta pieza la ponemos y veo qué tal me queda. Que a lo mejor hasta tengo que tocar un poquillo el agujero de dentro para que entre, porque no me va a dejar. No. Tenemos que hacer un pelín más grande este agujerito. Voy a ver si lo hago. Una vez que ya hemos conseguido que esto entre, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner esta pieza aquí encima y vamos a ver si cuando yo coloque esta otra se queda cuadrado y no da problemas. Vemos que ya funciona perfectamente, lo que hacemos ahora ya es terminar de montarla. Quitamos la chimenea. Bueno, como veréis me baila la llave completamente, ha perdido ya toda la forma, está tan sumamente desgastada que no me permite usar la llave súper acodada, así que voy a hacer uso de la mordaza. Ya la he ajustado al tamaño que necesito y lo que voy a hacer va a ser intentar coger los laterales, voy a cerrarla con fuerza y una vez que ya la he cerrado con fuerza y la he cogido, la empiezo a girar. Si veo que lo de fuera también me gira, que yo creo que no, pues a lo mejor hasta tengo suerte y la quito bien. Pues mira, ha salido perfecta. Para poder quitarla de la tapa, recordar, lleva muchos años puesta y estará casi medio soldada. Un golpe seco y sale disparada. No le pasa nada a la tapa si le damos un poquito con el martillo, dando lo que es al reborde que sobresale, no aquí a la tapa. Y ahora vamos a poner la chimenea. Vale.
Chimenea, arandela y tuerca. Y le damos un poquito de presión. Como media vuelta, no más. Si quiero seguir apretando, puedo, no es necesario. Ahora vamos a poner la válvula de seguridad. Si os fijáis, aquí tiene muchas adherencias. No sé si es por desgaste del aluminio o porque realmente tiene suciedad. Entonces lo que voy a hacer va a ser intentar limpiarlo, porque a mí me interesa que la pieza nueva se enganche bien y no tenga ningún tipo de problema a la hora de asentarse. Metemos la pieza por debajo y lo siguiente que vamos a hacer es ponemos las otras piezas, la arandelita y ahora esta tuerca, que por cierto, está dentro, pensaba que se me había ido la goma roja. Cuidado cuando lo pongáis, porque eso tiene dentro una gomita roja y en ocasiones se cae y no nos damos cuenta, y es importante verificar de que está puesta. Vale, cogemos el alicate, como media vuelta de apriete, no más. Una vez que llegamos con la mano y no podemos más, media vuelta y punto. Vamos a poner el ovalillo, ponemos el puente y el husillo. Si os fijáis, todo tiene la forma. Ponemos aquí, lo ponemos aquí. Recordad que el puente no puede ir en esta posición, tiene que ir siempre en ángulo de 90 grados, así, para que cuando cerremos la olla no se nos cruce el puente y nos bloquee lo que es la válvula giratoria y la válvula de seguridad. Ahora cuando apretemos, pendientes de que esto no se gire, ¿vale? Ponemos la tuerca, apretamos lo que podemos con la mano, ya no va más, nos aseguramos de que esto tiene la posición correcta y ahora con el alicate y con mucho cuidado de no dañar la rosca, apretamos aquí y lo que hacemos es darle un poquito de apriete en la tuerca. Apretamos bien con la mano izquierda y apretamos la tuerca. Vamos a notar cuando hay que parar de hacer fuerza. Yo ahí ya no haría más fuerza. Una vez que ya tenemos todas estas piezas puestas, lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar lo que es el pomo, el tornillo y el cono. Mirad cómo brilla, de lo dañado que está por dentro. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar esta pieza. Está completamente soldada, yo no puedo quitarlo. Por más que yo giro aquí, también gira la parte de dentro porque el pomo está roto. No sé si veréis ahí que está completamente rajado. La única solución de quitar esto es con el martillo. Hay que golpear hasta que termine de rajar completamente y se separe. Una vez que ya lo hemos roto, podemos observar que mirar cómo están estas piezas. Esta está completamente soldada a lo que es al cono. Vamos a coger las piezas nuevas, cogemos el puente, introducimos lo que es el cono con su arandelita negra ahí dentro y la arandela metálica detrás. Lo pasamos por aquí. El cono tiene posición de entrada, al igual que tiene esto la misma forma. La ponemos, la hacemos girar hasta que cuadre y una vez que cuadre, lo que hacemos es coger y atornillar el tornillo al cono. De esta forma tenemos una tapa antigua que tiene muchísimos años, actualizadas con las piezas de las ollas modernas y que vuelve a ser otra vez útil para usar. No se tira nada, se aprovecha absolutamente todo. Y recordad el tutorial del desgaste de las piezas de las ollas a presión. Te dejo el enlace arriba. Chimenea nueva, válvula giratoria también. ¡Ande vas! ¡Suscríbete a mi canal! Y comparte con gente que sepas que le pueden venir bien este tipo de conocimientos. No te olvides de darme like y suscribirte al canal.